Como ya Beatriz muy gentilmente me introdujo, soy Mauricio Quilpatay, soy actualmente estudiante de doctorado de la Universidad de Sydney y les voy a hablar sobre los efectos sociopolíticos de la Constitución en el pluralismo y las formas de ser político. ¿De dónde viene este análisis? Yo soy sociólogo, magíster en sociología y actualmente estoy terminando mi tesis doctoral sobre cómo la Comisión Ortúzar seleccionó y articuló ideas fundamentales de la Constitución actual. Y básicamente yo llevo 4 años leyendo y analizando las 11.000 páginas de las 417 sesiones de la Comisión Ortúzar. Lo que argumentaré es que los conceptos e ideas en la Constitución transforman e inciden en cómo nos relacionamos con la política, cómo hacemos política y cómo nos formamos como ciudadanos y ciudadanas. Es decir, que la Constitución no solo establece reglas y principios valóricos, no es solo que la Constitución estén hechas de valores, normas y creencias. Mi argumento es que lo que se escribe en la Constitución da forma al cómo entendemos la vida política y cómo la vivimos, cuáles son los límites de lo legítimo y de lo ilegítimo. Es decir, argumentaré que la Constitución establece los límites de legitimidad de la vida política de cada uno de nosotros y nosotras. Un buen ejemplo de esto es la crítica que se ha hecho del concepto de democracia protegida de la Constitución. El derecho chileno ha criticado la Constitución por sus enclaves autoritarios, cerrojos, trampas, etc. El problema es que en general nos hemos fijado solo en las reglas. El binominal, la figura de senadores designados, los quórums supramayoritarios, etc. Pero la Constitución no es solo reglas, y la democracia protegida va mucho más allá de eso. Ahí la pregunta que hay que hacerse es, ¿democracia protegida contra qué? Y para entender eso es necesario tener en cuenta que nuestra Constitución actual fue escrita con fines antipolíticos y moralizantes. Se hizo evaluando que el pluralismo y el disentimiento político era algo dañino y negativo. Se hizo para enseñarle a la ciudadanía cómo tenían que ser los y las ciudadanas ideales, apolíticos e individualistas. Sobre todo, es una constitución hecha en contra de un pensamiento e ideología política específica. Por eso es que la remoción de los enclaves autoritarios por sí sola no logra mucho. La razón de esto es que el articulado completo de la Constitución construye una especie de constelación de reglas, normas, procedimientos, pero también valores, creencias, que en su conjunto construyen el marco regulatorio de lo válido, de lo inaceptable, pero también de lo impensable en términos de la vida política. La razón de esto es que, aunque parezca que la Constitución solo reglamenta con sus leyes, a través de todos sus artículos regula el comportamiento político y moral. Y en su conjunto, la Constitución ejerce violencia simbólica sobre el pluralismo de las formas de vida y de actuar en política. Violencia simbólica simplemente quiere decir que se hace pasar algo arbitrario, que podría ser de otra forma, por algo natural, evidente u obvio. Básicamente, un gato por liebre. Por ejemplo, la actual Constitución dedica su primer artículo a establecer una especie de teoría de la sociedad. Esta teoría de la sociedad hace pasar por reglas y estatutos obvios, simples, hasta como naturales, cuando no lo son. Veamos, por ejemplo, el artículo 1 de la actual Constitución. Leámoslo no como reglas, sino como teoría de cómo debe funcionar la sociedad. Voy a leer solamente un par de estos elementos. El artículo primero dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Luego, dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Luego, dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios. Y después, dice que el Estado está al servicio de la persona humana, su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Hasta ahora todo parece como bastante evidente y hasta normal. Pero aquí es posible fijarse que, en primer lugar, se habla de personas, no de individuos. Y tampoco hay una mención al pueblo chileno. Luego, que si bien la Constitución política trata sobre Chile, sobre el pueblo chileno o la sociedad chilena, aquí parte hablando de los individuos. Luego, establece la familia como núcleo de la sociedad, pero la sociedad no tiene núcleo. La familia es el espacio de afectos primarios y de socialización inicial.
Es por lo tanto ideológico decir que la sociedad tiene un núcleo, porque la sociedad no se comporta como una célula biológica, la sociedad es la sociedad. La Constitución establece entonces a la familia y a los grupos intermedios como componentes de la sociedad, no a las personas como componentes de la sociedad. Establece la sociedad a base de estos grupos intermedios y no a base de personas o a base de asociaciones o de colectivos, etc. Dice grupos intermedios, siendo que este es un concepto que ya viene cargado de significado. También establece al Estado en función de los individuos y con el fin de contribuir a crear condiciones para el bien común. Es decir, no tiene un vínculo de responsabilidad directa con respecto a dichas condiciones. Luego utiliza un concepto de bien común que está amarrado a esta individualización de la sociedad, cuando dice cada uno de los integrantes de la comunidad nacional. No dice al pueblo de Chile, por ejemplo. Tampoco está esta idea de pueblo chileno, sino que, insisto, hay una suma de membresías a la comunidad nacional. Entre otras cosas, entonces, el artículo establece que el Estado debe portarse bien, rigiéndose por esta noción de bien común. Para entender un poquito a qué me refiero con esto, adentrémonos brevemente en esta doctrina. Tomamos la frase, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Con servicio queremos decir, o quiere decir más bien, una forma específica de relacionarse, que regula la conducta o el comportamiento. Por lo tanto, el Estado legítimo es aquel que sirve a la persona. ¿Qué es persona? Es un individuo con cuerpo y alma, que para esta doctrina establece que el derecho natural básico del alma es la propiedad privada. Y esta es una idea que está tomada de la encíclica papal Mater et Magistra de 1961. Volviendo un poco al concepto general de Estado, podemos decir que, por lo tanto, el Estado legítimo es aquel que es servicial a la propiedad privada. Tomando en consideración el concepto completo, entendemos entonces que se llega al bien común cuando el Estado sirve a la propiedad privada de cada uno de los miembros de la comunidad nacional. Hay otros aspectos que tienen que ver con cómo los comisionados entendían el bien común que afectaron otros aspectos de la política, pero en este breve ejemplo simplemente muestro cómo una frase configura comportamientos y relaciones morales entre actores sociales, en este caso el Estado y el individuo. Y establece también a qué apunta la vida social y política del individuo, al ejercicio individual del derecho de la propiedad privada. Lo interesante es que la misma encíclica Mater et Magistra dice que la propiedad privada tiene una función social, pero eso no aparece en este entramado. Con lo que estoy mostrando no intento establecer que hayan conceptos ni buenos ni malos. Lo importante es recalcar que los principios subyacentes a la Constitución regirán los límites del pluralismo y, por lo tanto, los límites de las vidas legítimas de la ciudadanía. Por lo tanto, los conceptos e ideas en la Constitución transforman e inciden en cómo nos relacionamos políticamente entre nosotros y nosotras, en cómo nos relacionamos con la política, cómo hacemos política, cómo nos formamos como ciudadanos y ciudadanas. Sobre todo, la Constitución en su conjunto dibuja el límite de lo posible y de lo pensable. Por lo tanto, establece qué formas políticas de ser serán imposibles o impensables. Los principios de la nueva Constitución chilena van a ser parte de una promesa futura. El análisis de la forma en la que fue hecha la Constitución actual y de cómo son hechas las constituciones hoy recalcan lo importante que es conversar no solo acerca de los hechos pasados, sino también de cuáles son los principios, ideas, creencias sobre el pasado o del pasado que se quieren dejar, continuar o transformar. Pero también este es un llamado a que es imprescindible reflexionar hoy en este proceso el que a futuro habrá que explicar cómo los principios de esta nueva Constitución apoyan o dificultan la emancipación humana. Queremos un mundo pluralista, que confíe en la deliberación democrática como forma de vida política. La Constitución de 1980 y la actual dijo que no confió. Y sus creadores optaron por acallar voces, reducir y limitar el pluralismo, y por lo tanto la posibilidad de emancipación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio Quilpatay nos estaba entregando esta exposición desde Sydney, en Australia. Para él es la noche, para nosotros es el día.
Mauricio es parte de las personas naturales, porque recordemos que hay personas naturales que han pedido audiencia, organizaciones y también personas que representan a universidades. Así es que muchas gracias, Mauricio, por contarnos de tu investigación y por esta exposición. Ahora se abren los 10 minutos para las preguntas y las respuestas. Tenemos acá a Jorge Baradit, no sé si hay otra persona más, por mientras vamos con Jorge Baradit. Hola Mauricio, buenas noches. Muchas gracias por la presentación tan precisa. Mi pregunta es, me gustaría que hicieras un análisis similar. Nos están viendo muchas personas y nosotros no todos somos técnicos tampoco. Nos gustaría que nos hicieras un análisis tan certero como el que hiciste recién sobre esa afirmación de la Constitución, sobre la siguiente frase: Estado social y democrático de derecho. ¿Qué implicancias tiene? Muchas gracias. Disculpen, ¿espero más preguntas o voy respondiendo? Yo, Mauricio, quería agregar una. Aprovecho, hacemos un tren de dos con Jorge. Me gustó mucho la presentación porque creo que apuntas a algo que me parece que es bien interesante a propósito de las constituciones, que de alguna manera hay este concepto como que las constituciones definen solamente un sistema político económico, pero la influencia que tienen sobre la cultura y las sociedades es demasiado importante. Y en el caso de cómo han ido influyendo en la sociedad chilena o cómo marcaron una cultura neoliberal subsidiaria, por llamarlo así, en la sociedad chilena, creo que lo dejas como que fuiste diseccionando, solamente mirando el primer artículo, no puede haber muchos más, digamos. Pero me parece muy interesante cómo lo fuiste seleccionando. Por eso, como siguiendo un poquito el mismo hilo que mencionaba Jorge, de qué manera uno se podría imaginar una sociedad que se relacionara de maneras distintas y no de esta manera individualista, competitiva, donde si para que a mí me vaya mejor, al resto ojalá le vaya peor, ¿no? Que es un poco la mirada que hay hoy día de la sociedad, en la sociedad chilena, a propósito de esta competencia descarnada en el sistema educacional, en fin. ¿Cómo uno se podría imaginar una constitución que permitiera una mirada más colaborativa, una mirada más humana, una mirada más de comunitaria de la vida? Eso. Muchas gracias por ambas preguntas. Disculpen, el artículo 1 lo dice todo, siento yo. Perdón. El artículo 1 establece ya de antemano todo el proyecto político de la dictadura, de la Comisión Ortúzar, y por lo tanto, por eso yo enfatizo que, y por eso quise venir a hacer esta audiencia con ustedes, porque ustedes van a dar ese puntapié inicial. Primero, respondiendo a la pregunta de el convencional Baradit, si tú me pedís analizar la frase Estado social de derecho y democrático, es difícil porque no se trata, como dije, de conceptos solos, sino del entramado, de la constelación en el que está inmerso, porque uno bien podría argumentar que el Estado actual chileno es efectivamente un Estado social y democrático, como lo creían sus creadores de la Comisión Ortúzar, que estaban muy orgullosos de dicha creación, y por lo tanto lo importante, y ese es el llamado a por qué se trata de principios, porque los principios son aquellas cosas que van articulando las diferentes formas de ir escribiendo otros elementos después. Por lo tanto, si lo que ustedes están buscando es, por ejemplo, un Estado democrático, tienen que, pueden, perdón, no es que tengan que hacerlo, pero la pregunta que uno tiene que hacer ahí es que, ¿cuáles son las otras implicancias? Por ejemplo, en la conversación con el sistema electoral, pero también, y esto es donde yo ahí conecto con la pregunta de Beatriz, el punto es que el articulado va a establecer no lo que las personas van a hacer o no, es decir, uno no puede decir, oye, colaboren, sino que la Constitución, creo yo, tiene que confiar en que eso es lo que las personas van a optar, si es que eso es algo posible de hacer. La Constitución actual no lo permite, porque es individualista, porque lo que hizo fue fijar, limitar y reducir las formas de vida política que eran susceptibles de ser vividas, al fin y al cabo. Lo que hizo fue reducir el pluralismo, y eso lo establecieron muy inicialmente. El punto es que cómo defender el pluralismo en el sentido de la capacidad que vamos a tener nosotras y nosotros y nuestros hijos e hijas para poder decidir
frente a las condiciones que existen. Al final, siento yo que esa es la pregunta con la que yo traté de dejar mi presentación, que es, ¿se confía o no se confía? Si lamentablemente uno no puede prever situaciones, la Constitución no va a fijar la cooperación humana. Eso no va a ocurrir. Pero sí puede fijar condiciones en las cuales ello puede ser susceptible de ocurrir. En la Constitución actual eso no puede ocurrir. Entonces creo yo que es como una doble carga. Lamentablemente yo no tengo la respuesta, pero es la doble carga de que ustedes están llamados y llamadas a discutir cómo es eso posible, pero al mismo tiempo un poco con la tristeza de que no hay ninguna forma posible de estipular que esto va a ser así. Y volviendo a la pregunta de convencional Baradit, no puedo decirte si el Estado social y democrático es tal o cual cosa, porque va a depender del articulado completo, o del primer artículo completo, o de los primeros 10 artículos, como decía el convencional Esquella, no sé. Pero sí, si ustedes tienen presente cuáles son los valores que queremos tener, cuál es la sociedad que queremos construir, en el sentido de, ok, cuáles van a ser esos elementos que le van a configurar, van a ir ocurriendo, que van a ir apareciendo diferentes conceptos. Entonces, lo importante de lo que quiero decir, y sintetizo, es que se trata de una constelación de ideas, pero también, al mismo tiempo, es que en toda la Constitución se va a jugar esto que me están preguntando. El que sea democrática, el que sea social, el que permita tal o cual cosa. A diferencia de lo que se ha tratado de decir desde el derecho, y aquí yo como sociólogo peco al respecto, es que las leyes es lo de menos en la Constitución. A pesar de lo que quisieran decir los abogados, dice una cita de un sociólogo, lo que importa en la Constitución son estos valores, estas creencias, porque no solo establecen lo que es posible o lo que es legítimo o ilegítimo, sino incluso de lo pensable o impensable. Y creo que ese es como el problema de la situación. Ahora, si ustedes se enfocan en el pluralismo, si se enfocan en democracia, eso es lo que ustedes van a poder conversar en este principio. No sé si respondo mucho a la pregunta, pero muchas gracias. Gracias, Mauricio. Hay una segunda ronda de preguntas. Está en el Zoom Lorena Céspedes y acá presencial Loreto Vallejos. Lorena, adelante con tu pregunta. Hola, buenos días, buenas noches. Quería consultarte sobre lo que comentaste de la familia, cómo está en la Constitución actual, ese concepto de familia como núcleo célula. Si pudieses profundizar ese tema, que no lo logré como captar bien hacia dónde iba tu análisis. Gracias. Gracias, Lorena. Loreto, la pregunta, y no se va a poder hacer más preguntas por el tiempo. Loreto. Gracias, Beatriz. Mauricio, qué bueno que saliste en el sorteo, de verdad. Qué suerte poderte haber escuchado tu presentación. Es una reflexión que de verdad la considero muy relevante para nuestra comisión, sobre todo lo que hice al final de que lo que importa son los valores, que no es como lo que inspira, ¿verdad? Y en ese lugar nuestra comisión es fundamental, más que todas, así. Bueno, ¿qué crees tú que así como lo que has podido después de leer 11.000 páginas, qué valor no debiese faltarnos? ¿Cuál es la discusión que no debiésemos perdernos como comisión con respecto a algún valor que consideres relevante desde lo que tú has estudiado y lo que has reflexionado? Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Muchas Loreto. gracias por las preguntas. Adelante, Mauricio. Voy rapidísimo. Con respecto a lo de familia, muchas gracias por la pregunta también. Simplemente quiero decir que para la sociología no hay una forma de establecer de antemano en términos fácticos, en términos como, no sé, como la ley de gravedad, de que la sociedad esté compuesta por unidades básicas, porque en la sociedad existimos todos al mismo tiempo. Uno en el momento en que nace en una familia, por supuesto, y eso es importantísimo. La familia uno lo forma, literalmente. Pero uno también nace en una lengua, por ejemplo, uno nace en una institución, nace en un hospital o nace en algún contexto, se inserta luego en la escuela, pero todo eso existe al mismo tiempo, de manera transversal. Por lo tanto, a diferencia de las células, en el que una célula está cerrada sobre sí misma y se defiende en contra del resto y genera bordes, etc., en la sociedad los individuos, las personas, los colectivos, las agrupaciones, las instituciones, la estructura social,
Son todos elementos que están existiendo y que se están relacionando entre sí constantemente. Por lo tanto, el que se diga que la familia es el núcleo de la sociedad, no quiere decir básicamente vamos a preferir un determinado tipo de familia, que eso es también lo que tenían en mente estos abogados católicos que escribieron nuestra Constitución. Y de nuevo, decir que la familia es importante o que no es importante en la Constitución, sea como ustedes lo vayan a colocar, no significa que en la práctica no sea así, sino que lo que se está diciendo es el valor, por ejemplo, preferente de los padres para elegir la educación de sus hijos, etcétera. Esto, de nuevo, todo un entramado, como volviendo a la pregunta del convencional Baradit, es todo un entramado. Y para responder a la pregunta de Loreto, ¿qué valor no puede faltar para mí personalmente? Y de nuevo, después de estar leyendo todas esas páginas, es el pluralismo, es la capacidad autónoma de cada uno de elegir su vida. La autonomía creo que es un valor fundamental y por el que tantos chilenos y chilenas sufrieron y dieron su vida, consciente o no, voluntariamente o no, y creo para mí, si yo, en el fondo, el disvalor que yo veo en el trabajo que se hizo para construir la Constitución actual es el no creer en el pluralismo de base como una forma de generar relaciones sociales. Ellos no creían que la política, ellos no creían que la democracia, en el sentido de la capacidad deliberativa, de racionalizar, de argumentar, de tener diferentes estilos de vida, tener diferentes formas de vivir la política, formas de existir, ellos no creían en eso. Y para mí ese es un valor que es fundamental porque valoro en el fondo la justicia y la autonomía y el pluralismo. Me parece que simboliza todas esas cosas, la capacidad de uno de establecer cuál es la vida que quiere vivir. Simplemente eso. Mauricio, te habla Erika. Queremos agradecerte por esta presentación, agradecerte además por tu compromiso con el proceso constituyente, entendiendo que has hecho un trabajo de investigación profundo que tiene como único propósito contribuir a la comunidad, que es tu comunidad, que hoy día estamos viviendo este proceso histórico. Entonces, días de estudio, noches de estudio seguro, de análisis, para llegar a una síntesis tan nítida como la que nos expusiste, tiene un tremendo valor para nosotras y para nosotros. Te enviamos un abrazo fraterno de toda la comisión y un aplauso en señal de agradecimiento. Muchas gracias. Perdonen la lágrima, pero muchas gracias. Significa mucho para mí esto. Muchas gracias. Se emocionó. Sí, nos emocionamos contigo, Mauricio. Aquí es bien emocionante porque además estás viviendo fuera de Chile y es muy bonito que haya participación de afuera. Acá también se aprecia mucho que estén participando de todas partes del mundo, preocupados de lo que pasa acá. Así que un abrazo muy fraterno. Así que te llevas la emoción de acá también. Muchas gracias.